trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Usuarios del transporte de carga. La logística del transporte no solo se escucha, ahora también se ve. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP México o ANTP MX. Esperamos tus sugerencias y comentarios. ¿Ya conoces nuestra página web? Ingresa a www.antp.org.mx y toma nota de todos los detalles de la logística del transporte de mercancías, nuestros eventos, noticias del momento y todo lo que tenemos para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Los usuarios del transporte de carga traemos para ti una publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo y los temas más relevantes del sector transporte. Transporte e Industria está disponible en versión digital e impresa y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Preparan operativo para revisar autorización de fules. Una semana después de que se termine el plazo para que los tractocamiones doblemente articulados, full, puedan circular sin autorización expresa, que demanda la norma oficial mexicana NOM 012 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte, ya se tiene prevista la primera revisión de este requisito. De acuerdo con un documento, el Operativo Nacional de Verificación de Vehículos de Servicio de Autotransporte Federal de Carga y Privado de Carga se realizará del 2 al 7 de julio de este año, es decir, 5 días después de haber concluido el periodo establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para obtener la autorización expresa para la circulación de los fules. El plazo estipulado es para el 26 de junio. Así, a partir de hoy, 27 de junio, todas las configuraciones doble remolque que circulen en vías federales deberán tener su autorización expresa por la SCT. Kenworth Mexicana se corona con la Copa Presidente de la Seguridad y Calidad. Orgullosamente, el corporativo PACCAR dio a conocer que la planta de Kenworth Mexicana ha sido seleccionada como ganadora de la Copa Presidente a la Seguridad y al Trofeo Presidente a la Calidad en su edición 2017. Esto es sin duda una gran noticia, pues ambos reconocimientos constituyen los máximos galardones que otorga la organización a nivel mundial. Estos dos reconocimientos se suman a los que ya ostenta la planta, Presidente Six Sigma y Presidente a la Innovación en Manufactura, los cuales fueron otorgados en diciembre del año pasado. Con información de Motora Diesel. Concluyó túnel del tren interurbano México-Toluca. La construcción del tren interurbano México-Toluca lleva 3 años. Inició en junio de 2015 y presenta más del 80% de avance. Además, un alto beneficio social que supera en mucho su costo económico, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes. Al atestiguar junto con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán Ortiz, y la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascot Pérez, la salida de una de las 2 tuneladoras que construyen el bitúnel de 4.7 kilómetros que forma parte de los 58 kilómetros de longitud total del tren interurbano México-Toluca. Destacó la magnificencia e importancia de la obra para la ciudadanía. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Aumenta mercado informal por robo en transporte. Debido al ambiente de inseguridad en el país, el mercado informal en México se ha visto fortalecido y las inversiones podrían retirarse debido al encarecimiento en el costo de la administración de riesgo. Coinciden expertos en el primer foro sobre el robo al transporte, impacto de la inseguridad en los diferentes modos de transporte, organizado por la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN. Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte y Carga, CANACAR, y vicepresidente de CONCAMIN, indicó que la delincuencia hoy en día ya no es un problema que solo afecta al transporte de carga y todas sus modalidades, pues la acción delictiva se ha extendido al sector ferroviario.
con información de Énfasis Logística. MAN Truck & Bus México incrementa 9.7% en ventas. Tras el lanzamiento de la nueva gama del delivery de Volkswagen, MAN Truck & Bus México registró un incremento de 9.7% en ventas en el segmento de carga, informó Leandro Radomil, director general de la compañía, durante su participación en el 18º Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Precisando que dicho modelo es el vehículo más moderno del segmento, integrando confort para el operador, con cabina y chasis totalmente renovados. Además, entramos a algunas clases en donde no estábamos con la introducción de modelos que van de las 4 a las 13 toneladas, resaltando que en la planta de Querétaro fue ensamblado el primero de 11 toneladas de esta gama. Con información de Nación Transporte. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 309 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 19 de septiembre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Saludo también con gusto a mis compañeros de micrófono, Gustavo Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Daniel Montañez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y Luis Bravo. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos diferentes temas en la agenda. Uno de ellos es una importante entrevista acerca de la opinión de COFECE para el Estado de Nuevo León en función de reformar sus reglamentos de tránsito. También les traemos el resumen del autotransporte federal para el primer semestre de 2018, el movimiento portuario en México y el señalamiento vial. Pero antes de pasar a estos interesantes temas, les comparto las efemérides del día. Un día como hoy, 19 de septiembre de 1876, muere en Ábalos, Chihuahua, el general Donato Guerra, destacado combatiente de las guerras de Reforma y la Intervención Francesa. Un 19 de septiembre, pero de 1916, Venustiano Carranza expide el decreto de convocatoria para la reunión del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro para efectuar reformas a la Constitución de 1857, que habría jurado defender. Y un 19 de septiembre, pero de 1985, en la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter que dura 90 segundos y provoca una de las peores catástrofes en la historia del país. Y bien, para iniciar con los temas de la agenda, le pido a Daniel nos hable acerca de algunos de los datos importantes que dio a conocer para Autotransporte Federal. Gracias, Iris. Pues así es, la Dirección General de Autotransporte nos compartió una nota en donde nos señala que la participación del autotransporte federal durante el año 2017 aportó el 5.5% del PIB en México, empleó a más de 2.3 millones de personas anualmente y movió el 96% de los pasajeros y el 56% de la carga. La carga transportada ascendió a 546 millones de toneladas y los pasajeros transportados a 3.700 millones. La flota de carga útil ascendió a julio 2018 a 593.323 vehículos, de los cuales 480.495, aproximadamente 500.000 de estos vehículos son unidades motrices y otros aproximadamente 500.000 son unidades de arrastre. Por su parte, la flota de pasajeros tuvo un total de 123.737 vehículos, de los cuales vehículos de pasaje son 55.960 y vehículos de turismo aproximadamente son 68.000 vehículos. La antigüedad de la flota registra un promedio de 17 años aproximadamente y la de pasajeros de 12 años aproximadamente. La antigüedad de la flota total registra un promedio de 16 años. De estas, las unidades motrices de carga mayores a 10 años son el 62%, las unidades motrices de carga mayores a 20 años es el 34.4%. Por su parte, los vehículos de pasajeros mayores a 16 años son el 33% y las de turismo mayores a 16 años son de 32.4%. Para ello, la Secretaría cuenta, para verificar estas unidades en sus emisiones contaminantes y
las condiciones físico-mecánicas, la Secretaría cuenta con 709 unidades de verificación, de las cuales 287 corresponden a unidades de emisiones contaminantes y 422 corresponden a las unidades de verificación físico-mecánicas. También a julio 2018 se registraron 168.757 permisionarios, de los cuales 150.000 aproximadamente corresponden a permisionarios de carga y aproximadamente 20.000 corresponden a pasaje y turismo. De estos, permisionarios de carga registrados como hombre camión corresponde el 80.8%. También nos señala los datos proporcionados que a julio 2018 hay licencias vigentes. De mujeres hay 1.756 licencias vigentes. De hombres hay 554.396 y el total de licencias entre hombres y mujeres son 556.152. Es importante resaltar que este porcentaje de mujeres ha incrementado año con año. Y por último, también nos señalan que para ello, para capacitar a estos operadores, la Secretaría cuenta con 296 centros de capacitación, Iris. Ok, muy interesante, Daniel, sobre todo esta parte que señalas de la participación de la mujer, cómo ha ido incrementando y que seguro para el término de este año tendremos otro resumen muy similar a este, del cual estaremos viendo cómo incrementó en la segunda parte de este año. Seguramente, Iris, y ya lo estaremos compartiendo con ustedes también. Muchas gracias, Daniel. Y bien, ahora le pido a Luis nos comparta las cifras del movimiento portuario en México. Claro que sí, con mucho gusto, Iris. Bueno, el movimiento portuario en México, a través de los diferentes recintos en las costas del Golfo y el Pacífico mexicano, pues están manteniendo un ritmo en crecimiento en cuanto al número de traslado de contenedores y al número de toneladas que se manejan mes con mes. Al término del séptimo mes de julio del 2018, el desplazamiento de los TEUs, que son estas cajas de 20 pies, que es la unidad para estas cajas, ha sido de 593.000 unidades, que son 22.000 más que en junio y 37.000 más que el mismo mes del 2017. Y también se espera que al final del año se lleguen a 6.500.000 cajas, las que se muevan a través de estos recintos portuarios. En cuanto al movimiento de carga, el peso se registró aproximadamente 28 millones de toneladas, más de 28 millones de toneladas, que son 2 millones de toneladas más que en junio y también son 2 millones más que en el año pasado, y al final de este año se estima que lleguen a más de 315 millones de toneladas. Y otra pequeña nota que tengo por acá es que han articulado un clúster espacial aquí en México. ¿Esto qué es? Es una agrupación global de profesionales de México en el exterior que se unen para impulsar el sector espacial en el país a través de la cooperación internacional. Y solamente quería resaltar una pequeña frase que dijo el director general del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que exhortó a los mexicanos a creer en nosotros, cambiarnos el chip, creer que los mexicanos podemos, que somos exitosos, que podemos competir con cualquiera en el mundo y que lo podemos hacer mejor incluso que muchos de ellos. Y bueno, esta frase no es exclusiva para este nuevo proyecto que están armando en la industria espacial, sino creo que aplica para todos, y pues considero que era importante mencionarla. Muy bien, Luis. Así Nada es. más el dato de cuánta carga fue la que transportó, cuánta carga se Sistema movió portuario. por barco. Por barco. Bueno, tengo las toneladas que se han movido en los recintos, que son 28 millones en julio, y los contenedores, que son 593.000 unidades igual en julio. Ok. Nada más, Solo de digo, es interesante resaltar este dato porque yo comentaba que el autotransporte durante 2017 movió el 56% de la carga. Esto equivale a 546 millones aproximadamente, y sería interesante que para la próxima edición pudiéramos hacer una comparativa entre cuál es el otro restante 34% de saber quién es quien mueve esa carga, ¿no? Es decir, el 56% se mueve por autotransporte,
muy probablemente el resto del porcentaje estará entre barco, ferrocarril y el aéreo. Exacto. Sería interesante ahí conocer la cifra. Nada Yo más. creo que para la siguiente sesión nos puedes traer como el comparativo de cuál ha sido la carga que se mueve y por qué modo de transporte en Claro. el primer semestre, que me imagino que es a donde lo tienen evaluado ahorita Así es. la Secretaría. Claro que Muchas sí. gracias, Luis. Y bien, ahora le pido a Gustavo nos comparta los detalles acerca del señalamiento vial. Gustavo. Claro que sí, Iris. Muy buenos días a todos. Y bueno, comentándoles que existen dos tipos de señalamientos, es el vertical y el horizontal. El horizontal corresponde a todas las rayas y líneas que vemos pintadas sobre el pavimento. En su pantalla van a pasar algunos ejemplos. Y el señalamiento vertical son todos aquellos señales construidas mediante una placa e instaladas a través de postes. De estas se derivan que son las preventivas, restrictivas e informativas. Las preventivas son aquellas de color amarillo y con un símbolo en color negro y tienen por objeto el prevenir a los conductores de existencia de algún peligro en el camino y, por ejemplo, podemos ver en su pantalla algunas de ellas. Las señales restrictivas son las señales en color blanco con un aro en color rojo y tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias, como por ejemplo la de no estacionarse, las señales de alto, las de ceda al paso, como pueden ver en su pantalla. Las señales informativas, que son señales con leyendas y o símbolos que tienen el objeto de guiar al usuario en algún destino o en algún camino de importancia, mencionándoles también el kilometraje o algún lugar de interés, como pueden ser estos que ponemos en su pantalla. Hay algunos que son informativos con el fondo azul y los vivos en color blanco. Algunos son completamente blancos con las letras en color negro y otros pueden ser en color verde con los vivos en color blanco. Y bueno, estos es importante conocerlos para que en los caminos, en carreteras, podamos identificar qué es lo que nos quiere decir en ese tramo carretero, si existe a lo mejor alguna curva peligrosa, si hay que ir a cierto límite de velocidad o si pues vamos a algún destino, sepamos qué camino tomar. Es lo interesante de los señalamientos viales y es importante que los conozcamos. Ok, una pregunta, no sé si ustedes sepan, Gustavo o Daniel. Cuando vamos en carretera y de repente nos encontramos alguno de estos señalamientos en mal estado, ¿eso nosotros como usuarios de la carretera podemos reportarlo o quién designa en qué momento se tienen que cambiar o sustituir? Ok, para ello pues sí es importante pues, reportar, sobre todo porque en muchos caminos no cuentan con señalamientos viales y si nosotros nos encontramos con ello, que veamos un señalamiento que de plano no se vea o que tenga, muchas veces las personas les pegan stickers que ya no permiten que se observe qué nos quiere decir el señalamiento, pues sí sería importante reportar para que les den un mantenimiento adecuado a estos tipos de señalamientos. El dato como tal no lo tenemos en este momento, pero participamos como en el comité de modificación a la norma de señalamiento vial y la autoridad correspondiente pues yo creo que nos podrá indicar a qué número o a qué correo electrónico podrá hacer esto. Entonces le vamos a hacer esa pregunta y la próxima edición les estaremos compartiendo en dónde pueden hacer este reporte de los señalamientos en mal estado o incluso algunos, como mencionaba Iris, ya están en el suelo, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias y quedaremos pendientes de esta información. Sí, Claro claro que que sí, sí. Iris. Iris, también te quería comentar, la semana pasada, el día viernes 14 de septiembre, se realizó la segunda vuelta a los exámenes de los operadores y con ello pues pudimos tener ya los resultados finales de estos resultados y bueno, conseguimos que en primer lugar van a ser premiados 147 conductores, en segundo lugar 215 conductores y en tercer lugar 201 conductores. Van a estar
premiados también en la categoría Salón de la Fama 18 conductores y en la categoría 25 años y más 42 conductores. Entonces, para que estén pendientes ahí con sus coordinadores de estos resultados. ¿Cuál es el total de conductores que participaron o que en esta edición estarán con nosotros en el premio? El total de estos conductores que se registraron fueron de 906 y bueno, vamos a tener un total de aproximadamente 16, unos 500 operadores más o menos. 500, perfecto. Más o menos premiados en la Bien, pues ceremonia. es una cantidad importante de gente que toda estará en el premio, ¿no? Claro que sí, y solo para recordarles, la ceremonia de premiación será el próximo lunes 22 de octubre en el World Trade Center. Sí, en el World Trade Center. Y bueno, también es importante mencionar que de los 900 operadores que estuvieron inscritos, no es que que no hayan sido aprobados 400. Hay muchos operadores que por diferentes cuestiones de logística y demás no pudieron presentar el examen. Presentar su examen. Sí, porque muchas veces a esos conductores prefieren sacarlos a ruta y pues entregar algún producto que el cliente necesita. Entonces es importante también reconocer ese esfuerzo que los operadores al día a día llevan a cabo en su labor. Claro, y sobre todo también, bueno, hacer conciencia en ellos la importancia que es la labor que desempeñan, y por eso es que aquí en ANTP siempre tratamos de privilegiar la capacitación y atención a este factor, que es el factor humano, y que muchas veces no es como tomado tan en cuenta o no le damos la importancia necesaria. Así es. Y bien, antes de ir a un corte comercial, yo les comento que el pasado lunes 17 de septiembre, Canacar presentó la agenda competitiva del sector autotransporte de carga en 2030. Esto con el objetivo para tener un diálogo fructífero que conduzca a la elaboración de una política de Estado y consolida la industria del autotransporte de carga como base del desarrollo económico del país. Así es como la Canacar realizó la presentación de esta agenda competitiva en el sector autotransporte de carga 2030. En ella estuvo participando nuestro director general, el ingeniero Leonardo Gómez. El estudio fue realizado por una consultora en donde se presenta que el sector autotransporte de carga enfrenta importantes retos ante 3 megatendencias: adoptar los cambios tecnológicos, consumir energías limpias y alcanzar la eficiencia energética. A nivel sectorial, los retos son en materia de transformación digital, los cambios en las cadenas de suministro y de logística, la irrupción del e-commerce y la escasez de conductores calificados. Este es un estudio, es muy amplio y bueno, incluye los principales lineamientos estratégicos y comprende un total de 33 acciones que involucran la acción conjunta del gobierno federal, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de CAPUFE, del IMT y Nacional Financiera, también de gobiernos estatales y municipales, Policía Federal, Estatal y Municipal, así como cámaras y asociaciones de organismos de representación que tienen relación con el gobierno. Entre algunas de las acciones que destaca este estudio, podemos señalar las siguientes: promover la mejora de las carreteras federales existentes e incrementar el registro de paraderos seguros, promover programas de modernización del parque vehicular, favorecer la implementación de equipos de rastreo satelital, otorgar incentivos en peso y dimensiones por el cumplimiento de las normas vigentes, entre otros. A lo largo de las demás ediciones estaremos presentando a ustedes más detalles de esta agenda que se presentó ante el equipo de transición del próximo gobierno federal. Y bien, así es como nos vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live. ANTP Live. La logística del transporte no solo se escucha, ahora también se ve. ¿Sabías que? ¿Aerolíneas asiáticas incrementan participación carguera? A la par de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ha trabajado en dar mayor fortaleza a la relación comercial con otros mercados, y entre ellos, el asiático ha respondido.
Durante los primeros 4 meses de este año, las aerolíneas asiáticas incrementaron en 2 puntos porcentuales su participación en la carga registrada en el servicio regular internacional, para alcanzar el 15% del total acumulado, que en el periodo de referencia fue de 229.412 toneladas. En el periodo enero-abril de 2018, la Dirección General de Aeronáutica Civil reportó que las aerolíneas asiáticas acumularon un tráfico de carga de 33.544 toneladas, un dato superior en un 25% ante las 26.878 toneladas de los 4 primeros meses del 2017. Con información de T21. La cápsula. Puertos mexicanos con capacidad mundial. En el siglo XXI, el transporte marítimo es el eje central del comercio internacional, porque es el único medio de transporte con la capacidad de mover grandes cantidades de mercancías con costos significativamente bajos. Esto explica que cerca del 80% del volumen del comercio mundial de mercancías se transporte por vía marítima, de acuerdo con el Banco Mundial, y que en una década se haya duplicado la capacidad promedio de los barcos de carga, según el Foro Internacional del Transporte. Movilizar cada vez mayores volúmenes de carga y recibir buques cada vez más grandes representa un constante desafío para los sistemas portuarios. Un país que no cuenta con la infraestructura para competir en los mercados internacionales está fuera de la jugada. Ante este panorama mundial y el hecho de que al inicio de la presente administración nuestros puertos se encontraban saturados, lo que frenaba nuestro comercio internacional, era urgente dar un impulso histórico al desarrollo de la infraestructura portuaria que permitiera a México, primero, aprovechar al máximo las ventajas competitivas del país, como son sus 11.000 kilómetros de litoral que nos conectan con más de 145 países, y, segundo, que las 13 reformas estructurales impulsadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuenten con las condiciones para su puesta en operación y que rindan prontos resultados. La infraestructura del país debe estar un paso adelante del crecimiento de la economía. Por ejemplo, nuestros puertos son fundamentales en la reforma energética, la cual ya ha comprometido inversiones por casi $200.000 millones, y se estima que para 2025 se alcance una producción de 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Este año celebramos las mejores prácticas de seguridad vial en el transporte de carga. En ANTP reconocemos a los mejores operadores y empresas, fomentando la competitividad en la logística de los negocios, promoviendo la cultura de la prevención de accidentes e incentivando con capacitación a los operadores. El galardón, único en su tipo, es el máximo reconocimiento a nivel nacional a través de la ISO 39001-2012. No esperes más y aplica las mejores prácticas en beneficio de la seguridad vial. Registra tu empresa y participantes en la 19ª edición. Consulta las bases en www.antp.org.mx/premio. Octubre 2018. ¡Espéralo! Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es international. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Como les comentaba al principio de la emisión, Patricia Vizcaya tuvo oportunidad de entrevistar al doctor Ernesto Estrada González, quien es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México y maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Chicago de Estados Unidos.
Se desempeñó como director de mercados regulados y licitaciones en la Comisión Federal de Competencia, donde también ocupó los cargos de director general de estudios económicos y director general de regulación internacional. Acompáñanos a ver esta interesante entrevista. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente a todos. Y como bien lo comentó Iris, se encuentra con nosotros el doctor Estrada González. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Pati. Qué bueno que estás con nosotros porque vamos a hablar de algo que ya hemos platicado el miércoles pasado, sobre la opinión de la COFESE en relación con los reglamentos de tránsito del área metropolitana de Monterrey. Y quiero recordarles que COFESE tiene un eslogan muy importante y lo quiero retomar para darle entrada a esta entrevista muy interesante y que vamos a seguir en diferentes emisiones de radio, seguir señalando la importancia que tiene esta opinión de la COFESE y la importancia que tiene para nosotros como usuarios del transporte de carga. COFESE dice que su trabajo es para un México mejor y que es competencia de todos. La Comisión Federal de Competencia vela por la competencia y libre concurrencia. Con ello contribuye al bienestar de las personas y el funcionamiento eficiente de los mercados. Con su trabajo busca mejores condiciones para los consumidores. Repito, con su trabajo busca mejores condiciones para los consumidores. Que se ofrezcan más servicios de mayor calidad y que haya, escúchenme bien, un terreno de juego parejo para las empresas. Es por eso que nos congratula mucho, Ernesto, que estés con nosotros y que hablemos de esta opinión en relación con los reglamentos del tránsito del área metropolitana de Monterrey. Seguramente nuestro auditorio conoce muy bien porque la verdad hemos sido reiterativos desde el 2016 que pasaron estos reglamentos, 2017 y lo que va de este año, en lo que ha sido impactante para nosotros. Por eso quiero que nos platiques, ya que recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, emitió una opinión relacionada con estos reglamentos y me gustaría que nos explicaras el contenido de la misma. Sí, con mucho gusto, Pati. Se trata de una opinión que emitió el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica por unanimidad el día 15 de agosto pasado. Esta opinión principalmente recomienda al Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, así como a los ayuntamientos de la zona metropolitana de Monterrey, realizar reformas para que se eliminen las restricciones a la competencia que están contenidas en los reglamentos de tránsito de esta zona. En opinión de la Comisión, existe un régimen de permisos que es discrecional y costoso para el transporte de carga en todas estas localidades, lo que genera incertidumbre, reduce los incentivos para la inversión y para la entrada en el servicio de transporte de carga y finalmente lo que hace es entorpecer el adecuado funcionamiento del servicio de transporte de mercancías en la zona metropolitana. También resalta la Comisión en su opinión la relevancia que tiene el servicio de transporte de mercancías para el funcionamiento del mercado, pero sobre todo para satisfacer las necesidades de los consumidores. Es correcto. Entonces, por un lado, apunta reglamentos de tránsito que tienen restricciones para que funcione adecuadamente este servicio y por otro lado, apunta atinadamente lo relevante que es este servicio para que se atiendan las necesidades de los consumidores en la zona metropolitana de Monterrey. Así es. Retomando un poco, doctor, la COFESE nos dice, existe un régimen de permisos en estos reglamentos homologados que son poco claros, ya lo dijo Ernesto, costosos para el transporte de carga, discrecional, y que leí por ahí que incluso el tener ese tipo de régimen de permiso puede tener una ventaja para el transporte que ya se encuentra en la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, ¿qué pasa y qué sucede con los que van transitando y los que entran, ¿no? Por ahí había como un desplazamiento de mercado importante que le preocupaba y que siempre le ha preocupado a la COFESE. Con ello también quiero señalar y recordarles que COFESE, en una congruencia con estos temas, pues bueno, ya emitió no solo una opinión, sino fue un resultado de una investigación en Sinaloa por un tema similar de como acaparamiento del servicio. Y el trámite que conocemos, el premio de nuestra amiga de Canacar, el segundo lugar al premio que es más engorroso y absurdo, ¿no? Entonces, en congruencia con todo esto, me parece que la opinión es muy favorable y recordemos que desde 2016 y 2017, esta asociación de alcaldes de Nuevo León realizan y se ponen de acuerdo
para tener en algunos capítulos específicamente un reglamento homologado que restringe, que pone zonas limitadas y zonas restringidas, ¿no es así, Ernesto? Y esto pues nos vino a afectar muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me congratula mucho esta opinión y esa razón por la cual la COFESE emitió esta opinión, y aquí va dirigida. Muchos nos preguntamos si de dónde surgió esta opinión, cuando la verdad es que todos gestionábamos para que la COFESE nos diera una resolución, nos diera algo, nos diera lo que hoy vemos, una luz en el camino, para poder reformar no solamente los reglamentos de tránsito de la zona metropolitana de Monterrey. Quiero decirte que además somos ambiciosos y queremos llevar esta opinión a diferentes lugares, a diferentes presidentes municipales, a diferentes gobernadores, y que vean que esto no es una política pública, se tiene que hacer tras unos estudios importantes y que esto puede caer en una opinión importante. Entonces, dinos cómo se origina todo este trabajo de COFESE, cómo es que la Secretaría de Economía realiza este trabajo para llegar a esta opinión. Sí, con mucho gusto. Yo diría que existen dos motivaciones fundamentales para que la Comisión haya emitido esta opinión. En primer lugar, porque uno de sus principales mandatos es precisamente promover que los actos administrativos de las autoridades sean conforme a los principios de competencia y libre concurrencia. Eso es uno de sus principales mandatos, que por cierto ha estado ejerciendo de manera bastante efectiva en diferentes campos. Y en segundo lugar, específicamente en esta opinión, se presentó una solicitud por parte de la Secretaría de Economía, donde planteaba la necesidad de esta opinión por parte de la Comisión, porque consideraba que los reglamentos en la zona metropolitana de Monterrey reducían la competitividad de diferentes sectores económicos, porque hay que decirlo, este tipo de reglamentos no afecta a un sector económico en particular, afecta al servicio de transporte, que es un servicio horizontal que usan muchos sectores de la economía, y además señalaba la solicitud de opinión de la Secretaría de Economía que los reglamentos introducían restricciones al funcionamiento adecuado de los mercados e introducían restricciones a la competencia. Entonces la razón, ya formalmente en términos de procedimiento se presenta la solicitud y obviamente la Comisión la emite porque coincide en una gran medida con los planteamientos que hace la Secretaría y además porque es uno de sus principales mandatos. La opinión va dirigida directamente a las autoridades responsables de la emisión de estos reglamentos. No es una opinión que se emite simplemente en general. Y que ya fueron notificados, ¿verdad, sí, doctor? Sí, de hecho es una opinión que va dirigida a ellos y es, antes de hacerse pública, primero se notifica a las partes, a quien va dirigida. Entonces va dirigida específicamente al gobernador del Estado de Nuevo León, a la presidenta de la mesa directiva de la Diputación Permanente del H Congreso del Estado de Nuevo León y a los ayuntamientos de los 10 municipios involucrados en los reglamentos. Entonces es muy puntual la opinión, hace recomendaciones muy precisas, no son recomendaciones genéricas y son recomendaciones emitidas a autoridades específicas, ¿no?, a quien va dirigida la opinión. Ahora, dentro de las reacciones que hemos tenido y que se ha tenido por parte de la industria en Monterrey, que Intra Nuevo León ya se pronunció a favor y respalda al 100% y en cada una de sus partes la opinión de la COFESE, y nos señaló por ahí en un boletín muy importante que emitió la industria regia, que estará buscando a los presidentes municipales. Sé que por ahí en diversas notas que ya sacaron los medios, como el norte y demás por allá en Monterrey, que hay un par de presidentes municipales dispuestos a hacer este manejo de modificar los reglamentos. Ojalá y sea de los 10 porque están agrupados. Sabemos que estos municipios están agrupados en una asociación y sería muy importante que todos y cada uno de ellos hagan las modificaciones pertinentes. Doctor, ¿podría hablarnos de manera más específica qué tipo de obstáculos, porque son muy interesantes los obstáculos que menciona la opinión de COFESE, ¿a qué nos señala? Sí, la Comisión
hace una descripción básicamente de los reglamentos. Señala primero que entre 2016 y 2017 se emitieron reglamentos homologados, es decir, son muy similares los reglamentos. En algunos textos los artículos son idénticos. De los 10 municipios de la zona metropolitana de Monterrey a que se refiere la comisión. Y básicamente lo que resalta la opinión de la comisión es que estos reglamentos restringen la circulación de vehículos de carga pesada en cualquier otra vialidad que no sea parte de la red troncal. Así es. ¿No? Y asimismo sujeta a estos vehículos a un régimen de permisos temporales para poder circular en lo que se denomina vías restringidas y vías limitadas. La COFESE describe de manera detallada que la red troncal de la zona metropolitana está conformada por 124 vías de tránsito, y dentro de estas hay vías limitadas, las cuales solo pueden en las cuales solo pueden circular en ciertos días y horarios. Además, las vías restringidas, que son todas las otras vías que no pertenecen a la red troncal, y que es básicamente el corazón de lo que se denomina la zona metropolitana. La zona metropolitana, pero en términos de transporte lo que se denomina la última milla. Es decir, para llegar ya a los establecimientos específicos, prácticamente todas las vialidades que son parte de esa última parte del recorrido son parte de las vías restringidas, y a lo cual se requiere en permisos. Yo quiero reiterar aquí y detenerme un poquito, doctor, porque una de las cosas que hemos insistido mucho es, acaba de decir el doctor, vías limitadas y vías restringidas. Sin embargo, si nosotros obteníamos un permiso y hacíamos el pago de la contribución correspondiente que señalaban esos reglamentos, bueno, entonces sí podíamos circular en cualquiera de las dos, ¿no? Y entonces esto se hacía totalmente oneroso, y se hacía, la verdad es que era un trámite que nosotros lo veíamos ya prácticamente como un impuesto a la distribución, perfectamente señalado como lo dices. Todo lo que tenemos a nuestro alcance llega en última milla, llega en autotransporte, ya sea por la distribución propia de una localidad o que venga de fuera, que venga de un servicio público federal, que es también un impacto muy importante, por ahí señaló, ¿no, doctor? Perdón por la interrupción. No, al contrario. Una de las características que más resalta la comisión, y en mi opinión de manera muy clara, es que no habla en contra de los permisos per se, sino habla de un régimen de permisos que es discrecional y poco transparente, ¿no? Además de que estos permisos son onerosos y excesivos, porque señala de manera muy puntual que tratándose de 10 municipios, un vehículo que quiera transitar por los 10 municipios requeriría 10 permisos distintos. Es correcto. Y adicionalmente son permisos que pueden ser por 30 días, ¿no? Entonces, cada 30 días alguien, yéndonos al extremo, cada 30 días alguien tendría que solicitar 10 permisos para transitar en los 10 municipios, además de que tienen un costo alto. Entonces, los obstáculos que habla la comisión son precisamente la discrecionalidad en el otorgamiento de los servicios, de los permisos, y el costo excesivo y la frecuencia excesiva de estos permisos. Esos son, yo diría, los dos principales obstáculos que apunta la comisión en estos reglamentos. Y como ya lo hemos platicado, doctor, en diferentes ocasiones, nuestro experto en competencia económica, y la verdad que también nos congratula mucho la información que retomó la propia Secretaría de Economía para presentar esta solicitud de opinión a COFESE, ya que varias estadísticas y varias encuestas que hicimos a nuestros socios, como ustedes saben, tenemos mapeado la República Mexicana, no solamente la zona metropolitana de Monterrey, tiene esta situación particular de pedirnos un permiso, el pago de derecho de piso, perdón si lo denomino de esa manera, de carga y descarga, e insisto, o sea, hay lugares donde está restringida la carga, la distribución de las mercancías con ciertas configuraciones,
pero si me pagas el permiso, entonces sí puedes pasar. Entonces distorsiona también incluso cómo lo regula. Por eso me parece muy interesante que el pleno de la comisión emite esta opinión y cada uno de los puntos señala en que podemos tener una mejor regulación para hacerlo. Y entonces y ya lo comentaste, solamente un poco reiterar las implicaciones que este tipo de reglamentos desde la perspectiva de los consumidores nos afectan. Ya lo señalaba, no solamente aquí en Monterrey, sino pues tenemos en diferentes lugares. Doctor, ¿qué opinas? Porque con las estadísticas y con las encuestas que nosotros realizamos, ellos retoman información importante, ¿no? La COFESE. Sí, en la solicitud de opinión por parte de la Secretaría y que retoma la opinión de la COFESE, se mencionan precisamente algunas encuestas que elaboró la ANTP, y estas encuestas básicamente lo que reflejan es una estimación del costo que tendrían estos reglamentos a la hora de tomar decisiones de circulación. Y pondría un par de ejemplos. En el extremo, los vehículos de carga pesada que quisieran circular de manera normal por todas las vialidades, como se podría hacer antes de los reglamentos, tendrían que obtener una cantidad enorme de permisos, que en sí mismo es un costo de transacción, el hecho de ir por el permiso cada X tiempo en todas las localidades, pero adicionalmente tuvieran un costo muy alto. Entonces, en un extremo esa es la opción, ¿no? Entonces, eso tiene implicaciones de costo, ¿no? de transacción y también costos directos económicos altos. La otra opción a la que puede llevar el establecimiento de los reglamentos es cambiar de vehículo hacia vehículos más pequeños, que no estén sujetos a esta restricción. Y es aquí donde empezamos a ver el tipo de distorsiones que se meten con una regulación de este tipo. Sí, desplazamiento de configuración. Porque entonces ahora un vehículo que transportaba, por decir algo, 15 toneladas, ¿no? Y que si transporta menos de 8 toneladas, no está sujeto a un permiso, pues entonces en lugar de tener un vehículo grande vas a tener 2 vehículos. Y el efecto final va a ser que vas a incrementar la flota con implicaciones directas de costo para la empresa que provee el servicio de transporte, pero también con un efecto directo en contra del tráfico y en contra de la contaminación. Sí, totalmente. Entonces, cualquier opción que se tome tiene un efecto negativo importante, porque hay que mencionar que el servicio de transporte de mercancías en México es un servicio fragmentado, donde hay muchos proveedores y donde yo podría decir que en general el nivel de competencia es bastante intenso, por lo que un incremento en los costos de los servicios es altamente probable que se va a tener que pasar como costo del servicio de transporte a los usuarios y va a acabar dañando finalmente los precios de los consumidores. Entonces, en cualquiera de las dos opciones que nos vayamos, ya sea que sean vehículos más pequeños y tengan un costo más alto, porque la misma carga que se movía con X número de vehículos, ahora se va a ocupar una flota bastante más alta, entonces el costo promedio de transporte va a subir. Esa es una opción. La otra opción, y puede haber una combinación de las dos, es conseguir los permisos, con una alta incertidumbre de que efectivamente se obtengan, porque los parámetros que establecen los reglamentos no son objetivos ni claros, pero en el escenario que se pudieran obtener, pues es un costo muy alto para las empresas que dan el servicio y que tendrían que reflejarlo como un costo adicional en su servicio e impactando los precios de los consumidores. Así es. Esta información la pueden obtener en nuestra página web. Está un icono perfectamente establecido de las estadísticas que la ANTP subió a su portal sobre el impacto que puede tener. Y la verdad es que hicimos someramente una encuesta
No son ni siquiera todos nuestros socios y en efecto, como bien lo comentaba el doctor, yo nada más les quiero dar las cifras, que por ejemplo en el primer caso que señaló el doctor, si nosotros gestionamos y obtenemos los permisos municipales para evitar cualquier tipo de restricción, pues más o menos sacamos un cálculo, se sacó el cálculo que serían 2.609 millones de pesos. Esto representa un 14.6 de los ingresos por fletes de carga con origen-destino en la zona metropolitana. Pero si hablamos de que a lo mejor el origen-destino viene de otra entidad para llegar finalmente a Monterrey y de estos prestadores de servicio del Servicio Público Federal que tendrían que hacer este trámite, no nos quedamos ni siquiera en esos 2.609 millones ni en ese incremento de más, de casi el 15%. Y bueno, y si en el otro caso, como bien dijo el doctor, si nosotros vamos a sustituir vehículos para que estos pequeños no estén sujetos a todo lo contenido en los reglamentos homologados, se incrementaría por lo menos 63.7%, lo cual no sé en números cuál sería de mayor impacto, porque esto impacta además, como bien lo dijo el doctor, el congestionamiento y la emisión de contaminantes en la zona metropolitana, y ahí estamos hablando de salud, de tránsito y de muchas otras consecuencias que tendría que realizarse. La distribución de mercancías no se puede detener. La distribución y cada una de las cosas no podemos estar esperando que no llegue a zonas tan importantes, todos los estados son importantes, a zonas tan importantes como la misma zona metropolitana de Monterrey, que no llegaran los insumos, que tuviéramos escaseo de ellos, porque tuviéramos que pagar. Lo que precisamente iba a suceder o podría estar sucediendo es que se incrementaría el costo. Como sabemos, desde 2016, 2017, como ustedes saben, pues las empresas, la industria en Monterrey y la industria que suele distribuir ahí, que viene de otras entidades, tuvieron a ver y bien iniciar procesos. Algunos tienen amparos, algunos cada multa que les imponen, porque inclusive en algún ejercicio de alguna empresa, en efecto no era ni claro, no era totalmente discrecional, porque era de 1 a 30 días y había un parámetro de cobro y no sabíamos si nos iban a cobrar o los 5 pesos o los 25, no sabíamos. Y si un día se te ocurría pasar a otro municipio, pues entonces era otro permiso y tendrían que ser pues los 10 permisos. Y la verdad es que se hicieron muchas gestiones para platicar con los alcaldes, con los presidentes municipales, y la verdad no sé cómo estén tomando todos ellos esta opinión, pero ojalá que lo veamos de manera propositiva y ojalá nos podamos sentar a hacer las modificaciones correspondientes y hacerle caso a una opinión como esta, doctor. ¿Qué alcances tiene? Porque pues yo recuerdo como precedente el tema de Sinaloa, que administrativamente no es lo mismo una opinión que una resolución de una investigación, si lo podemos llamar de esa manera. En Sinaloa sí modificaron sus reglamentos. ¿Aquí qué tendríamos que hacer? Porque el alcance de la opinión, doctor, cuéntanos más. Sí, con mucho gusto. Primero, precisaría que se trata de una opinión no vinculante, la comisión emite la opinión con fundamento, entre otras disposiciones, en el artículo 12, fracción 15 de la Ley Federal de Competencia Económica, que señala explícitamente que se trata de opiniones públicas no vinculantes. Quiero resaltar que son públicas, la obligación que se establece en ley de publicarlas una vez que se emiten y notifican. Asimismo, se fundamenta en la fracción 20 de este artículo, que se refiere a actos de promoción de los principios de competencia en los actos administrativos de las autoridades. Entonces, en ese sentido, no es una opinión que requiera formalmente, jurídicamente, ser adoptadas por las autoridades. Sin embargo, yo precisaría que esta opinión constituye un acto muy firme, en mi opinión, de abogacía en favor de la competencia. ¿Y a qué me refiero con un acto firme? Es un documento que expone de manera muy clara, objetiva, y además considero convincente los argumentos por qué se considera que estos reglamentos introducen distorsiones al funcionamiento adecuado de los mercados y también restricciones al proceso de competencia. En ese sentido, es un documento
que vale, además porque se emite por parte de la autoridad encargada de los temas de competencia en este país, por los elementos objetivos y convincentes que tiene. Entonces, en mi opinión, es un instrumento para hacer abogacía en favor de que se hagan los cambios. Lo que ha mostrado la experiencia de este tipo de instrumentos por parte de la Comisión es que son efectivos. Hay muchas autoridades que han respondido de manera voluntaria ante ejercicios de este tipo de la Comisión, del mismo carácter, opiniones en el sentido no vinculante, que han sido adoptadas en muchas ocasiones por autoridades porque se convencen en los argumentos que están presentándose en las opiniones de la Comisión. La opinión refleja el alto nivel, diría yo, de análisis y de especialización que tiene el equipo que forma parte de la Comisión, y que en ese sentido pesa por sus méritos, además de que por ser emitida por la autoridad responsable, los méritos propios del instrumento me parece que lo convierten en algo de mucho valor para la actividad del ANTP, de la industria, de los usuarios afectados, para que se busque una reforma los reglamentos. Los reglamentos. ¿Por qué? Porque el argumento que está presentándose en la opinión, y que es el corazón, yo diría, de toda la argumentación de la Comisión, no es el interés de algún grupo en específico o particular, es básicamente que se está dañando el interés público, que el bienestar de la sociedad a través de servicios de menor calidad y precio se podrían ver afectados con este tipo de reglamentos. El planteamiento que hace la Comisión es que si se eliminan estas restricciones, se va a expandir la oferta, se van a mejorar los términos y condiciones del servicio de transporte de carga, y va a acabar beneficiando a los usuarios como consumidores indirectos del servicio de transporte de carga, porque aunque ellos no compran directamente este servicio, pues sí van a los establecimientos de minoristas o mayoristas de mercancías, y a través de las condiciones que les establecen estos establecimientos, pues van a pagar los costos de un transporte más caro, ¿no? Sí, a mí me parece muy relevante también el hecho de que el Pleno de la Comisión, en esta opinión, recomienda e inclusive revisar otros ordenamientos jurídicos, y pone en antesala la propia Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que es la ley marco de este sector y de la regulación del tránsito de estas unidades en carreteras federales. Es un poco asómate a ver qué hay en la federación, y pues no andemos como que inventando por acá en los municipios. ¿Por qué? Porque se ha vuelto oneroso, porque ya estas unidades al transitar en carreteras federales tienen pagos por permisos y por una serie de normatividades que en algún momento también el transportista siente excesiva, pero que es necesario y es necesaria estar al 100% con ella. Ahora imagínense cuando entras a una ciudad, en cada uno de los municipios que tienes que atravesar. Y yo me gustaría, porque seguramente ahorita nos van a pasar una lámina aquí en producción, porque quiero volver a leer la recomendación que hace Alejandra Palacios Prieto como la comisionada, y todo ese equipo de comisionados en pleno. Le dice esto al Poder Ejecutivo, al Legislativo del Estado de Nuevo León, y así como a los ayuntamientos, y me voy a permitir leerlos: a Apodaca, a General Escobedo, a García Guadalupe, a Juárez, a Monterrey, a San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago, todos ellos los municipios que están en la zona metropolitana de Nuevo León, y que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las reformas normativas necesarias para que los reglamentos homologados no afecten el proceso de competencia económica y libre concurrencia en la provisión de los servicios público y privado de autotransporte de carga. Porque bien, en efecto, lo hemos comentado, y citando por ahí a la doctora Fromo, es inclusive el derecho al comercio, la adquisición es un derecho humano, es un derecho que tiene la ciudadanía a adquirir, como decía y como al principio les dije, todos en una cancha pareja, ¿no? No se vale que nos cueste en alguno de los municipios de la zona metropolitana
de Monterrey más caro un producto que a lo mejor en otra entidad. Y bueno, esto no solamente sucede en Monterrey, sucede en algunos otros estados. Por eso, doctor, me gustaría que nos dijeras cuáles son tus recomendaciones, qué sigue para nosotros. Haremos gestiones, por supuesto, y con esta opinión haremos muchísimas más cosas, pero ¿qué seguiría? Yo diría mantener este camino que ha tomado la ANTP en representación de sus miembros, de abogar, ¿no? Porque se eliminen restricciones innecesarias que acaban dañando a los usuarios finales. Entonces ese camino, pero con un instrumento adicional muy sólido, en mi opinión, y que va lleno de argumentos objetivos, económicos, jurídicos, y que además tienen atrás la posición de una autoridad que ha mostrado y convencido de que está actuando en favor del interés público. Me parece que eso le da solidez, sin dudar en ningún momento de los intereses que ya se tenían establecidos desde antes en las tareas de la ANTP, pero me parece que el hecho de que una autoridad que está encargada de proteger el interés público desde la perspectiva de la política de competencia valide efectivamente lo que la ANTP ha venido comentando sobre estos reglamentos, pues va a facilitar, en mi opinión, el trabajo de abogacía. Es un trabajo muy intenso el que se requiere, y son muchas las autoridades a nivel del país que pudieran emitir este tipo de reglamentos. Yo diría, mi recomendación, en primer momento, concentrarse en la labor de abogacía en la zona metropolitana de Monterrey, utilizando este instrumento y los argumentos que la propia ANTP ha venido desarrollando, como estos encuestas que se hicieron de los costos muy precisos. O sea, no estamos hablando de cuestiones en abstracto, cuestiones específicas como qué porcentaje de la flotilla se ve afectada con los reglamentos, ¿no? Cuál es el costo estimado que tendría su implementación generalizada y el impacto que tendrían los usuarios. Son elementos que complementan lo que está comentando la comisión en su opinión. Entonces, es básicamente continuar esta labor. Se tomó, desafortunadamente el caso de la zona metropolitana de Monterrey no es un caso aislado, ¿no? Así es. Es un caso que se presenta con diferentes características en otras zonas del país, y me parece que el trabajo de abogacía, aunque mi sugerencia es concentrarlo en el corto plazo en Monterrey, porque el análisis ya está hecho a profundidad ahí, pero sí también continuar con la labor en otros lugares. En otros municipios y en otros estados del país. Quisiera mencionar el caso que tú referías hace rato de Sinaloa, ¿no? Fue una investigación bastante profunda que hizo la comisión sobre el impacto que tenían las regulaciones que favorecían ciertos grupos, que restringían la entrada de otros, en fin, que no dejaba que funcionara adecuadamente el mercado, la competencia, la entrada, el crecimiento de jugadores, y emitió una serie de recomendaciones bajo otro fundamento que fue derivado de una investigación, pero la respuesta de las autoridades del estado de Sinaloa fue relativamente inmediato en favor de buscar medidas que adoptaran precisamente las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia. Y hicieron sus modificaciones respectivas a través del propio gobernador que hizo este caso y que modificó este régimen y esta regulación que mucho afectó, porque fue además una investigación que se lleva casi 2 años o más o menos de 2 años. Fue un proceso largo de investigación y de recomendaciones que finalmente la acata el Estado de Sinaloa. Lo que esperamos es que no solamente 2 alcaldes en la zona metropolitana de Monterrey tengan a bien o lo vean bien esta modificación, sino que sean los 10 y que podamos trabajar junto con ellos, todos los centros sociales de la misma zona metropolitana y los que no, porque hay quien va a pasar, hay quien va a utilizar esa última milla. Es importante que veamos que el servicio público federal entra hacia cualquier otro estado y cada vez encontramos más barreras
para entrar o más costos para entrar. Recuerden que nosotros hemos hecho estudios y qué bueno que la COFESE retoma estudios nuestros de la OCDE, de la INEGI, y como bien lo dices, doctor, basa y son muy sólidos sus argumentos. Pues nosotros aquí seguiremos trabajando en favor de la competencia económica, en políticas públicas que nos restringen y limiten. Estamos a favor de regular de regular la distribución de mercancías, pero no de esta manera. No de esta manera, no tenían bases, no tenían un estudio previo. La UNAM nos ha dicho que las políticas públicas de restricción llevan, como ya lo platicamos, a consecuencias mucho más graves, ¿no? El tema de contaminación, de mayor tránsito, hay que hacer análisis muchos mayores. Y bueno, tenemos mucho trabajo por hacer, doctor, y la verdad que te agradezco mucho. Yo les prometí una entrevista con nuestro experto en competencia económica y para eso estuvo el día de hoy con nosotros el doctor Estrada. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que quieras agregar? Solo mencionaría que la comisión, la opinión de la comisión se refiere no a eliminar los reglamentos, no a borrarlos, simplemente validar los objetivos que se pudieran tener en términos de seguridad, de contaminación de tráfico, pero buscarlo, esos objetivos a través de un camino que no introduzca restricciones innecesarias. Sí, la reforma va a reformular, a reorientar esta necesaria regulación y redefinir varias cosas en la zona metropolitana de Monterrey. Hemos hecho muchos ejercicios, uno de ellos aquí en la Ciudad de México, que tenemos convenios voluntarios para pasar en ciertos horarios, para no pasar en ciertas vialidades. Entonces creo que hay muchas cosas, de ejemplo, que hemos hecho con gran éxito que podemos retomar en la zona metropolitana de Monterrey. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricia y también al doctor Ernesto Estrada González, quien nos pueda ampliar un poco el panorama acerca de esta opinión que emitió COFESE en torno a los reglamentos de tránsito en Nuevo León y que seguro será un parteaguas para poder abordar los demás reglamentos de tránsito en los otros municipios o estados en donde se esté presentando esta situación. Así es, Iris, sin duda una opinión bastante favorable para el sector, dado que muchos transportistas, el sentir es que la autoridad abusa y que no era justo para el sector que ya al estar regulados de forma desde el nivel federal, todavía tuvieran que sujetarse a tantas regulaciones estatales e incluso municipales. La opinión que da COFESE, en efecto, favorece al sector, pero también a la competitividad y sin duda dará mayores oportunidades para que el sector crezca y la economía en México tenga este dinamismo que todos esperamos. Claro que sí, Daniel. Pues muchas gracias. Y así es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana y nos hayan visto en www.antp.org.mx y en nuestra página de Facebook. Agradezco también a mis compañeros Gustavo. Hasta la próxima emisión, hasta luego. Daniel. Hasta luego, muy buenas tardes. Y Luis. Hasta luego, un gusto estar aquí. Y también agradezco a los chicos en controles y producción. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. Trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Usuarios del transporte de carga. La logística del transporte no solo se escucha, ahora también se ve. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP México o ANTP MX. Esperamos tus sugerencias y comentarios. ¿Ya conoces nuestra página web? Ingresa a www.antp.org.mx y toma nota de todos los detalles de la logística del transporte de mercancías, nuestros eventos, noticias del momento y todo lo que tenemos para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Los usuarios del transporte de carga traemos para ti una publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo y los temas más relevantes del sector transporte. Transporte e Industria está disponible en versión digital e impresa y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.